Chaparro y yo les voy a hablar sobre lo que son las limadoras, pero primero vamos a comenzar sobre qué son las máquinas de herramientas. Son un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a piezas sólidas, principalmente metales. El término máquina de herramientas se suele reservar para herramientas que utilizan una fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser movidas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay otra fuente de energía. La importancia. Las máquinas de herramientas son cada vez más importantes para la eficiencia de la producción y la calidad de los productos. Origen y características. Durante siglos la herramienta fue la prolongación de la mano del hombre, aunque en la antigüedad no existieron máquinas de herramientas propiamente dichas. Sin embargo, aparecieron dos esbozos de máquinas para realizar operaciones de torneado y taladrado. Las auténticas máquinas de herramientas tuvieron origen cuando se eliminó lo que es la actuación directa del hombre en el proceso de dar forma o troquelar los distintos tipos de herramientas. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. También podemos clasificar las características como características generales, de capacidad y de trabajo. La limadora. La limadora es una máquina herramienta para el mecanizado de piezas por arranque de viruta, mediante el movimiento lineal alternativo de la herramienta o movimiento de corte. Entre los diferentes tipos de limadoras tenemos lo que son la limadora mecánica, la hidráulica, la ordinaria, la limadora sin mesa, la limadora copiadora y por último la vertical o mortajadora. Uso de la limadora. Esta máquina se utiliza sobre todo para el limado de superficies horizontales, verticales o angulares. Se puede utilizar bajo ciertas condiciones para maquinar también superficies cóncavas o convexas. Entre las diferentes partes de la limadora podemos mencionar lo que son las más importantes, que es el cabezal, que sirve para sostener la portaherramienta, y el pivote, que permite que la herramienta de corte se levante ligeramente durante la carrera de regreso. El codo, que se utiliza sobre todo para el maquinado de superficies horizontales, verticales o angulares. Tenemos el buril, que proporciona un medio de dar la penetración o ajuste a la herramienta de corte. La prensa, que da forma a la pieza sin eliminar material, es decir, que no produce viruta. La mesa, que está sujeta al puente y es donde se fija la pieza que va a ser maquinada. El bastidor o bancada, que es el elemento soporte de la máquina, donde aloja todos los mecanismos de accionamiento. Y por último la base, que sirve de apoyo a la máquina y permite su fijación al suelo. Las operaciones mecánicas que se realizan con esta máquina son las siguientes: el planeado, que es una operación de desbaste; el planeado final, que es operación de acabado de superficies planas; acanalado y ranurado, que es una operación de desbaste en ranura; el troceado, que consiste en dividir trozos; y el perfilado, que es una operación de desbaste o acabado en superficies perfiladas. Diferencias entre limadora, cepilladora y mortajadora. La diferencia más que todo radica tanto en el movimiento de la herramienta como el de la mesa portapiezas. Por ejemplo, en la limadora la herramienta tiene un movimiento longitudinal principal y la mesa portapiezas tiene un movimiento transversal de avance de carácter intermitente. En la cepilladora la herramienta tiene un avance transversal intermitente, mientras que la mesa portapiezas se mueve longitudinal y alternativamente. En la amortajadora la herramienta se desplaza verticalmente con el movimiento principal, dándole a la pieza lo que es el avance conveniente mediante dos volantes de maniobra que lleva a la mesa de trabajo. Movimientos de la limadora. Entre los principales movimientos tenemos lo que es el movimiento principal o de corte, que con este movimiento penetra la herramienta en el material y es el causante de producir la viruta. Este se define mediante la velocidad de corte. El de avance, que este movimiento es el realizado al desplazar el punto de aplicación de corte, y este se define mediante la velocidad de avance. Y por último el de ajuste o de profundidad, que se define con el parámetro de profundidad de pasada y es el encargado de cortar un espesor de material. La herramienta que se utiliza, la herramienta de corte que se utiliza en esta máquina se define como monofilo, que es parecida a la del torno, que el material de esta es generalmente hecho de acero rápido o de acero herramienta. Y se dice que es monocortante ya que tiene un solo ángulo de filo que produce el arranque de viruta sobre la pieza que se trabaja. Entre los diferentes tipos de herramientas de corte tenemos lo que es la herramienta de desbastar superficie, la de desbastar superficie acodada, la de afinar en forma plana, las herramientas de trozar, las de corte lateral, la de ranurar, para ejecución de redondamiento, la de metal duro, entre otros. Entre las partes podemos mencionar lo que es la cara, que es la superficie o superficies sobre las cuales fluye la viruta; el flanco, que es la superficie de la herramienta frente a la cual pasa la viruta generada en la pieza;
el filo, que es la parte que realiza el corte. Tenemos el filo principal, que es la parte que ataca la superficie transitoria de la pieza, y el filo secundario, que es la parte restante del filo de la herramienta. La punta, que es la parte del filo donde se cortan lo que son los filos principales y secundarios, y puede ser aguda o redondeada. O también puede ser intersección de estos dos filos. El funcionamiento de la limadora. En la limadora el funcionamiento se obtiene por un motor eléctrico de velocidad constante, montado sobre una base bancada de la máquina. El movimiento es transmitido a los engranajes que se encuentran en la caja de velocidades por medio de un par de poleas y correas trapezoidales. Los métodos de trabajo. Entre los diferentes métodos de trabajo están el que es para trabajar superficies planas horizontales, para planar superficies verticales y para trabajar planos inclinados. Tenemos el portaherramientas, que está compuesto de 5 partes, que es el plano circular con guía. Tenemos junto a esta otra placa rectangular con contraguía que cotizan sobre de la placa circular, gobernada por un manubrio a través de un sistema de tornillos y tuerca. Tenemos la placa portaherramienta orientable, que es bloqueada a voluntad por tuercas hexagonales, en la cual va articulada la pieza batiente. Tenemos la placa oscilante o batiente, junto a la cual se aprieta la herramienta con su estribo, de modo que facilite la carrera de retorno. Y tenemos la morceta, de boca abierta o estribo con tornillo de fijación, que forman el montaje y la fijación de la herramienta. El mecanizado por arranque de viruta. El mecanizado por arranque de viruta lo podemos definir como un proceso un proceso mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente por fundición, forja, laminación o por pluvimetalurgia. El nombre de estas operaciones debe su nombre a que en el proceso de separación el material se arranca en forma de viruta, y las virutas se diferencian entre sí dependiendo de la herramienta con que se esté mecanizando. La velocidad de corte. La velocidad de corte implica qué tan rápido puede el cortador avanzar cortando el material. Entonces, se puede decir que es la distancia que la herramienta corta en un minuto. Esta se da en metros sobre minuto, es decir, cuántos metros puede recorrer la herramienta sobre la superficie del material en un minuto. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos lo que es la ecuación para poder realizar esta operación. También tenemos un cuadro donde vemos la velocidad de corte y avance en el cepillado, donde tenemos el material al trabajar, material de herramienta, velocidad de corte en metros y minutos y avance en milímetros. La longitud de la carrera y procedimiento para su cálculo. La longitud de la carrera se regula variando el radio de giro de la manivela alrededor del centro de la corona. La posición del torpedo puede variarse mediante la regulación longitudinal del soporte del balacín. Como podemos ver, tenemos lo que es la ecuación para poder realizar esta operación, que tenemos L, que es igual a L más LA más LU, donde L es la carrera, LA es el recorrido anterior y LU es el recorrido ulterior. Decimos que la distancia es el avance que recorre la mesa después de cada corte. La magnitud la regimos por el tipo de mecanizado el cual se va a realizar. La sección de la viruta debe ser estrictamente proporcional a la potencia que ejerce la máquina. Dobles carreras. Para el cálculo del número de dobles carreras a ajustar en la máquina y del tiempo principal se usa lo que es corrientemente la velocidad media. O sea, por lo tanto, el recorrido total del carnero es en metros por minuto. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos la ecuación de dobles carreras en minutos, que es igual a la velocidad media sobre 2 por la carrera. Y eso es todo. Muchas gracias.